Tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado Yo sigo a la Madre. Esta no es una clase de astronomía, pero permítanme hablar brevemente de la teoría geocéntrica y de la teoría heliocéntrica. La teoría geocéntrica es una teoría que se basa en la creencia de que la Tierra es un planeta fijado y que los demás planetas de nuestro sistema solar, como Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno, giran a su alrededor. Esta teoría geocéntrica, basada en la creencia de que la Tierra es inmóvil y los demás planetas se mueven alrededor de ella, fue sistematizada por un astrónomo llamado Ptolomeo hacia el año 150 a.C. Durante un periodo aproximado de 1400 años, la gente pensó que la Tierra estaba en el centro del universo. Creían que todos los planetas, así como el sistema solar, se movían alrededor de la Tierra. Sin embargo, empezaron a aparecer estudiosos que insistían en la teoría heliocéntrica. Tal y como indica la palabra heliocéntrica, es una teoría de que la Tierra no está inmóvil, sino que se mueve, y todos los demás planetas del sistema solar, como Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, se mueven alrededor del Sol, lo que significa que el Sol está en el centro del universo. No fue nada fácil que la teoría heliocéntrica fuera aceptada por la gente de aquella época. Había muchas cosas que no tenían sentido para la gente si la Tierra realmente se movía. La gente razonaba diciendo, si la Tierra se mueve, no deberíamos ser capaces de quedarnos quietos. ¿Cómo pueden insistir estos eruditos en que la Tierra se mueve cuando estamos parados así? Su teoría no tiene ningún sentido. Además, si la Tierra se moviera, cuando lanzamos algo al aire, debería aterrizar en un punto diferente en lugar de volver al mismo, ya que la Tierra supuestamente se movió durante ese tiempo. Sin embargo, cuando lanzamos un objeto, este vuelve a caer en el lugar donde fue lanzado. Entonces, ¿cómo pueden afirmar que la Tierra se mueve constantemente? De este modo, muchos estudiosos se pusieron con fuerza a la teoría heliocéntrica. No obstante, a medida que la ciencia se ha ido desarrollando y avanzando, disponemos de satélites que pueden tomar imágenes del espacio exterior y enviárnoslas a la Tierra. Ahora bien, sabemos que la Tierra se mueve, ¿verdad? ¿No sabemos todos que la teoría heliocéntrica es la correcta? No estamos tomando una clase de astronomía en este momento. Lo que quiero decir es que al igual que era extremadamente difícil para la gente aceptar incluso ese conocimiento del mundo porque era algo nuevo, podemos entender que muchas personas tienen dificultades para aceptar la verdad que Dios ha entregado en esta época, aunque haya tantas pruebas que lo confirman en la Biblia. Esto se debe a que se aferran obstinadamente al pasado. Como un hombre llamado Copérnico sistematizó la teoría heliocéntrica en el siglo XVI, mucha gente pensaría que Copérnico fue la primera persona que insistió en el heliocentrismo. Pero en realidad, hubo un erudito que ideó esta teoría por primera vez en la antigua Grecia, alrededor de los siglos III y IV a.C. Por lo tanto, Copérnico fue más bien la persona que sistematizó la teoría, no la primera persona que insistió en el heliocentrismo. Cuando la teoría anterior, la creencia común de que el universo gira alrededor de la Tierra, se cambió por la teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol, hubo mucha confusión entre la gente. La gente pensaba, ¿esto es realmente cierto? En aquella época no había forma de demostrar la teoría heliocéntrica. Sin embargo, cuando personas como Galileo fabricaron telescopios y estudiaron los movimientos de los cuerpos celestes, estos movimientos pudieron observarse con mucha más precisión que cuando la gente los observaba a simple vista. El heliocentrismo, la Tierra gira alrededor del Sol, empezó a ganar adeptos. Además, hubo un científico llamado Kepler que sistematizó la teoría de Copérnico aún más a través de 3 leyes.
Después de que Kepler descubriera estas tres leyes, experimentó una profunda sensación de iluminación mientras contemplaba el territorio de Dios en el espacio exterior, al que la humanidad ni siquiera había soñado acercarse. Por eso escribió un libro. En su libro escribió: escribo el libro, que lo lean los presentes o los venideros, nada importa. Espere a sus lectores 100 años. Si Dios mismo se ha prestado a esperar 6.000 a quien lo contemplara. Lo que quería decir era que su libro podía esperar al menos 100 años para su lector, en comparación con Dios, que estuvo listo durante 6.000 años para que alguien lo estudiara. Después de que Kepler descubriera las tres leyes que apoyaban su teoría del heliocentrismo, pudo asomarse al territorio de Dios que los humanos no se habían atrevido a ver hasta entonces. Estaba muy conmovido. Hoy en día, todo el mundo cree en el heliocentrismo. Sin embargo, en aquella época, toda la gente estaba convencida de la teoría geocéntrica que había sido aceptada de forma dominante. Desde el momento en que Ptolomeo sistematizó y estableció la teoría geocéntrica, nadie había podido romper esa teoría durante tanto tiempo, unos 1400 años. Sin embargo, uno a uno, la gente empezó a darse cuenta de que esta teoría no tenía sentido. Había bastantes factores que esta teoría no satisfacía astronómicamente. Incluso en los primeros días de la teoría heliocéntrica, Galileo fue llevado a la Inquisición por insistir en la teoría. Y se le advirtió: si no te niegas de la teoría heliocéntrica que confunde a la gente, te ejecutaremos en este tribunal inmediatamente. Así que lo negó y salió del tribunal. Sin embargo, justo antes de salir por la puerta de la sala dijo: y sin embargo se mueve. Lo que quería decir era que por mucho que me opriman, ¿qué puedo hacer ya que la Tierra sigue moviéndose? Y sin embargo se mueve es una famosa frase que dijo Galileo como anécdota. Hay una razón por la que estoy compartiendo esta historia con ustedes. Dios estaba muy ansioso por permitirnos a nosotros, sus hijos en esta tierra, conocer la existencia de la Madre Celestial y toda la historia relacionada con ella. Los cristianos de todo el mundo han creído que solo hay un Dios, Dios Padre. Han insistido constantemente en esta creencia. Sin embargo, esto no es cierto. Dios creó el sistema solar que se mueve centrado en el Sol. Hizo que los planetas del sistema solar giren alrededor del Sol, no alrededor de la Tierra. Sin embargo, a la gente se le ha enseñado que todos los planetas giran alrededor de la Tierra. Es muy lamentable que durante mucho tiempo se haya enseñado a la gente lo que no es cierto. Como la gente veía el universo con una perspectiva egocéntrica, la Tierra parecía estar inmóvil, no se movía en absoluto. No podían entender cómo era posible que se mantuvieran erguidos sin marearse o caerse si la Tierra se movía de hecho. Por esta razón, muchas personas creían firmemente en la teoría geocéntrica y tenían más confianza en ella que en la teoría heliocéntrica. Cuando el Padre vino a esta tierra, quiso realmente darnos a conocer la existencia de Dios Madre. Así que en su cuaderno autógrafo escribió: Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús, yo sigo a la Madre. De este modo, reveló la existencia de Dios Madre desde el principio, cuando comenzó a realizar la obra del Evangelio. Dios Padre quiso dar a conocer a toda la humanidad que Dios Madre existe con absoluta seguridad. Sin embargo, muchas personas todavía no comprenden la verdad sobre Dios Madre y ni siquiera tienen un conocimiento básico de ella. Así como los nuevos descubrimientos científicos, tal como la ley de la gravitación universal de Newton, se presentaron como pruebas a la gente, ahora estos descubrimientos se consideran conocimientos básicos. Como resultado, muchas personas llegaron a creer que la Tierra está suspendida sobre la nada y entendieron correctamente la teoría heliocéntrica como un hecho.
No fue hasta hace poco que la gente empezó a comprender y aceptar plenamente el hecho de que la Tierra está suspendida en el espacio vacío sobre nada, sin caerse, porque hay fuerzas gravitatorias que actúan. En su libro Harmonices Mundi, Kepler escribió: «Sería estupendo que hubiera una sola persona que pudiera leer este libro. Sin embargo, no me gustaría decidir el momento. Dios mismo ha estado esperando durante 6.000 años para que uno lo estudie, ¿verdad? Por lo tanto, no importa el tiempo que se necesite, que espere a su lector durante 100 o 200 años. Hermanos, enseñando a toda la humanidad la verdad sobre la Madre Celestial y testificando sobre ella como el único testigo, el Padre Celestial los está guiando ahora del camino equivocado al camino correcto de la vida. En la Biblia, desde el momento de la creación, Dios ya nos enseñó el hecho de que Dios Padre y Dios Madre crearon a la humanidad y a todas las cosas. Sin embargo, numerosos eruditos bíblicos no comprenden la verdad de Dios Madre, sin importar cuán profundo hayan estudiado o examinado la Biblia. Se aferran a sus ideas fijas y se niegan a abandonar los conocimientos que tienen. Veamos primero algunos versículos del libro de Job y estudiemos la verdad con respecto al sermón titulado «Yo sigo a la Madre». En Job capítulo 26, versículo 7 está escrito: «Él, es decir Dios, extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada». Aquí podemos ver claramente que está escrito en la Biblia que Dios hace flotar la tierra sobre la nada. El libro de Job fue escrito alrededor del 1500 a.C. Esto significa que Dios ya nos reveló hace unos 3500 años que la Tierra está suspendida sobre el vacío del universo. Sin embargo, con los conocimientos científicos de aquella época, la gente no podía entender el hecho de que la Tierra está suspendida sobre la nada, aunque vieran este registro decenas, centenas o incluso millares de veces. Hasta que Newton proclamó la ley de la gravitación universal en el siglo XVII, el hecho de que la Tierra esté suspendida sobre nada no era más que una teoría que la gente no podía comprender ni creer. Sin embargo, en el libro de Job, escrito hace 3500 años, dice: «Cuelga la Tierra sobre nada». Era algo que la gente no podía entender en ese momento. En tiempos posteriores, se demostró que este registro escrito en la Biblia era cierto. Aunque este hecho no podía ser aceptado por la gente de hace 3500 años, todos los que vivimos en esta época podemos decir fácilmente amén a estas palabras, ¿no es verdad? No solo en Job capítulo 26, también leamos Job capítulo 36, versículo 26. He aquí, Dios es grande, y nosotros le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas. Esto se refiere a que el agua se convierte en vapor y es arrastrada por el aire, ¿no es así? Al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. En lo que respecta al ciclo del agua, Dios ya nos lo explicó hace 3500 años. Mediante la evaporación, el agua se convierte en vapor que se eleva, forma nubes en el cielo y se vierte de nuevo sobre la humanidad en forma de lluvia. Este es el ciclo del agua. El proceso de precipitación se descubrió y demostró científicamente en el siglo XVII, es decir, hace solo unos cientos de años. Sin embargo, Dios nos lo dio a conocer a través de los registros del libro de Job, que fueron escritos hace 3500 años. Con el paso del tiempo, ¿qué ocurrió con estas palabras de Dios, aunque se escribieron mucho tiempo antes? Se demostró que eran ciertas. Ninguna de las palabras de Dios es falsa. Entonces, es lo mismo con la verdad con respecto a Dios Madre. En Génesis capítulo 1, versículo 1, donde está escrito: «En el principio Dios creó los cielos y la tierra». Dios ya explicó sobre Dios Padre y Dios Madre. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.
En este versículo, la palabra Dios se registra como Elohim, que significa dioses en el texto original hebreo. A través de esta palabra Elohim, Dios quiso darnos a conocer que la tierra fue creada por Dios Padre y Dios Madre. No fue creado por un solo Dios. Lo que está escrito en Génesis capítulo 1, versículo 1, es lo primero que Dios quería enseñarnos. Sin embargo, la gente piensa, no hay otro Dios todopoderoso excepto Dios Padre. Toda la gente del mundo piensa así, teniendo este concepto fijo. Dado que este concepto fijo ha sido considerado como de sentido común y firmemente establecido, somos desafiados por muchas personas cuando predicamos la verdad sobre Dios Madre, ¿no es así? Sin embargo, Dios ya nos dio a conocer a Dios Madre en el libro de Génesis y en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. A través de la providencia de Dios al crear padres físicos, madres físicas, e hijos e hijas físicos, Dios quiso que comprendiéramos algo. Cuando se le pregunta a la gente, ¿tiene usted un padre en su familia? Responden a la pregunta contestando, sí, por supuesto. Entonces automáticamente asumimos que también hay una madre en su familia. Este es el conocimiento básico que todos tenemos. ¿No nos ha hecho saber Dios que hay un Padre Celestial en el cielo, igual que hay padres físicos en esta tierra? Y que hay una Madre Celestial en la familia celestial, igual que hay madres físicas en las familias de esta tierra, haciéndonos comprender que lo que hay en la tierra es una copia y sombra de lo que hay en el cielo? Cuando el Padre Celestial vino a la tierra en esta época del Espíritu Santo, lo que más quería que supiéramos era la verdad sobre la Madre Celestial. Por eso el Padre dijo, Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús, yo sigo a la Madre. Él dijo, si me conocen, todos podrán conocer a la Madre. Podrán comprenderla. Lo que el Padre Celestial quiso decir es que debemos seguir solo a la Madre Celestial, donde quiera que vaya. Si hemos comprendido el secreto de la verdad sobre la Madre Celestial que ha estado oculto durante tanto tiempo en los 66 libros de la Biblia. La Biblia nos hace saber que ella es el camino hacia el eterno reino de los cielos. Cuando Kepler descubrió las 3 leyes, se dio cuenta del territorio de Dios que nadie había visto hasta entonces. No supo qué hacer, pues se sintió enormemente conmovido y emocionado. Ahora bien, ¿es el heliocentrismo un concepto apasionante? Hoy en día se ha convertido en algo de sentido común porque todo el mundo lo ha aprendido desde pequeño. Asimismo, ¿no es esta la razón por la que Dios dijo en el libro de Jeremías: en los últimos días, todos en la verdad del nuevo pacto, desde los niños pequeños hasta los mayores, conocerán a Dios, que ya no tendrán que ser enseñados para conocer a Dios? ¿No dice la Biblia que llegarán los días en que podamos comprender plenamente la existencia de Dios? Vayamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Quiénes dicen estas palabras? Todas las enseñanzas que Dios dio a la humanidad son perfectas y precisas. El registro de que Dios suspende la tierra sobre el vacío podría haber sido considerado como un registro erróneo en la época de Job. Sin embargo, ahora podemos ver definitivamente que la tierra está suspendida en el espacio. Asimismo,
¿Quién más está en la Biblia junto con el Espíritu Santo? La esposa está sin duda en la Biblia. Por lo tanto, nunca debemos quitar nada de la Biblia, y si se añade algo a la Biblia, tampoco debemos añadir nada. Está escrito, el Espíritu y la esposa dicen ven. Esto significa que el Espíritu está hablando. ¿Quién más habla junto con el Espíritu? La esposa también está hablando. Por lo tanto, la esposa es ciertamente nuestro Dios que vive. ¿Qué nos da? Cualquiera no puede darnos el agua de la vida. Esto es algo que solo Dios puede dar. Solo Dios puede hacer esta obra de dar el agua de la vida. ¿Quién está haciendo este trabajo ahora? Tanto el Espíritu como la esposa lo hacen. El Espíritu es Dios Padre según la Trinidad. Y Dios Madre, que es la esposa de Dios Padre, también está llamando y reuniendo a sus hijos en estos últimos días, ¿verdad? Como esto es lo que Dios quiere enseñarnos. Dios creó todas las cosas de acuerdo con su voluntad. Por lo tanto, debemos ser capaces de entender que Dios Madre definitivamente existe a través de toda la creación. Sin embargo, la Iglesia de Dios es la única iglesia con el conocimiento de Dios Madre. Ninguna iglesia intenta siquiera aceptar esta enseñanza. Para dar a toda la humanidad el conocimiento básico sobre Dios Madre, cuando Dios creó todas las cosas, incluidos los seres humanos y los animales bonitos como los conejos, ¿no creó para ellos madres, padres e hijos e hijas? ¿No los conectó a todos como una familia? Veamos Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Según este versículo, Dios afirma con precisión, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios se expresa a sí mismo, hagamos al hombre, no yo haré al hombre solo. Según Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios creador que hizo los cielos y la tierra en el principio es Elohim. Elohim significa dioses, la forma plural de Dios. Si Dios hubiera dicho, haré al hombre yo solo, la palabra El o Eloah debería haberse utilizado en lugar de la palabra Elohim. Por lo tanto, en este versículo, Dios nos muestra claramente que tenemos a Dios Madre y a Dios Padre. La teoría geocéntrica había estado controlando la forma en que la humanidad veía el universo como la creencia predominante durante aproximadamente 1400 años. Sin embargo, la verdad comenzó a revelarse poco a poco, y ahora ya nadie cree en la teoría geocéntrica, ya que ha quedado obsoleta. Dios dice, id a Samaria y hasta lo último de la tierra, y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué más nos dice Dios que hagamos? Dice, enseñándoles. ¿Qué debemos enseñarles? Tenemos que corregirles haciéndoles saber que lo que han conocido está mal y enseñarles la verdad. Es como si enseñáramos que el heliocentrismo es correcto a los que creen en la teoría geocéntrica. A los que creen que solo existe Dios Padre, deberíamos predicar que tenemos a Dios Madre, además de Dios Padre. ¿No es así? Leamos de nuevo Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó a la humanidad a imagen de Dios, y la imagen masculina y la imagen femenina fueron creadas. ¿Cómo llamamos a la imagen masculina de Dios? La llamamos Dios Padre. La mujer también fue creada a imagen de Dios. Entonces, ¿qué imagen de Dios existe también dentro de la imagen de Dios? ¿Acaso no confirma esto que Dios Madre también existe sin ninguna duda? El Dios de imagen femenina es definitivamente Dios Madre.
Por eso, cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, nos mostró que tenemos a Dios Padre en el cielo. Entonces, ¿cuándo se revelará la verdad sobre Dios Madre? Debe ser revelada en los últimos días. Por eso lo mostró a través de la revelación dada a Juan. Dios nos enseñó la verdad sobre Dios Madre al mostrarnos que el Espíritu y la Esposa nos invitarán a que vengamos. Tenemos que comprender plenamente esta verdad para poder ir a enseñar a Dios Padre y a Dios Madre a todas las personas del mundo. Id a todas las naciones y sed mis testigos. Esta es la voluntad de nuestro Dios. Veamos el papel y la misión de un testigo en Levítico capítulo 5. Leamos Levítico capítulo 5, versículo 1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Según este versículo, está escrito que es un pecado no testificar sobre algo que hemos visto o aprendido. Él llevará su pecado. Esta es la enseñanza de la Biblia. Hemos sido enseñados por Dios Padre con respecto a Dios Madre. Toda la humanidad y todas las iglesias de este mundo han estado insistiendo en su propia creencia de que solo existe Dios Padre. Sin embargo, Dios Padre mismo vino a esta tierra y nos enseñó a todos que la Madre Celestial existe, demostrando su existencia a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Además, nos designó a nosotros como sus testigos, a quienes había estado esperando durante un periodo de 6000 años. Hubo testigos de Jehová en la época del Padre, y hubo testigos de Jesús en la época del Hijo. Entonces, ¿de quién debemos ser testigos en esta época del Espíritu Santo? Dios nos designó como testigos del Espíritu Santo, que es Dios Padre, con el nombre nuevo, y de Dios Madre. Dios nos ha mandado: id y dad testimonio de mí. Por lo tanto, prediquemos a todos los pueblos del mundo que Dios Madre ha venido a esta tierra y que ella conduce a la humanidad a la eterna salvación y al eterno reino de los cielos. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.